La vida en Valencia siempre había tenido su ritmo, un compás que marcaba los días con una monotonía que me resultaba familiar. Las calles, llenas de vida y color, contrastaban con la vacuidad que sentía en mi hogar. Las fallas se acercaban y la ciudad se preparaba para celebrar, pero yo no podía dejar de pensar en la rutina que me envolvía. Cada mañana, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia cercana, un recordatorio constante de lo que significaba ser parte de esta comunidad vibrante. Mi matrimonio era un eco lejano de lo que había sido. Conversaciones superficiales llenaban las horas, mientras el verdadero diálogo se desvanecía entre las obligaciones diarias. La conexión emocional que una vez compartimos se había perdido en el tiempo, dejando un vacío que empezaba a dolerme más de lo que estaba dispuesta a admitir. Las noches se alargaban y las risas eran reemplazadas por silencios incómodos. Buscaba algo más, algo que me hiciera sentir viva. El padre de mi esposo siempre había sido una figura interesante. A menudo me encontraba pensando en nuestras conversaciones sobre arte y literatura durante las reuniones familiares. Su visión del mundo era refrescante y profundamente diferente a la mía. A medida que pasaban los meses, noté cómo nuestras charlas se volvían cada vez más significativas, como si compartiéramos un secreto sin palabras. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado central, él mencionó su amor por la música clásica y cómo disfrutaba asistir a conciertos en el Palau de la Música. Fue como si una chispa hubiera encendido algo dentro de mí. Nunca había conocido a alguien con quien pudiera compartir esos intereses tan profundamente. La idea de tener una conexión emocional con él me intrigó y asustó al mismo tiempo. Recuerdo aquella fiesta familiar donde todo cambió. El ambiente era festivo y lleno de risas, los colores brillantes de las decoraciones contrastaban con mi estado interno. Mientras todos bailaban al son del grupo local que amenizaba la velada, sentí su mirada fija en mí desde Across the Room. Era intenso y electrizante, algo desconocido para mí en mucho tiempo. Cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez esa noche, un escalofrío recorrió mi espalda. El mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente, solo existíamos nosotros dos y esa conexión inexplicable que parecía fluir entre nosotros como el vino tinto servido en copas elegantes. A medida que avanzaba la noche, me vi atrapada entre mis deseos reprimidos y mis responsabilidades familiares. La música sonaba más fuerte mientras intentaba ignorar esa atracción creciente hacia él, sin embargo, cada risa compartida y cada mirada furtiva alimentaban mis pensamientos más oscuros. Al final de la fiesta, cuando todos comenzaron a despedirse y las luces empezaron a atenuarse, él se acercó un poco más a mí. ¿Te gustaría acompañarme fuera un momento?, preguntó con una voz suave pero firme. Asentí sin pensar demasiado, necesitaba ese momento lejos del bullicio. Salimos al patio trasero donde el aire fresco acarició nuestra piel caliente por el baile. La luna iluminaba su rostro mientras hablábamos sobre trivialidades, sin embargo, había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar. Siempre he admirado tu forma de ver la vida, dijo él con sinceridad mientras sus ojos brillaban bajo la luz lunar. En ese instante comprendí cuánto anhelaba esa conexión emocional perdida desde hacía tanto tiempo. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó ese momento decisivo. Nuestras manos se rozaron suavemente mientras discutíamos sobre un libro favorito. Un instante fugaz fue suficiente para encender una chispa ardiente entre nosotros. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez no podía apartar los ojos ni huir del deseo creciente por sentirme comprendida y viva otra vez. En ese momento tan vulnerable compartido bajo el manto estrellado, nuestras almas parecían hablar sin necesidad de palabras. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos lentamente hasta casi tocar nuestros labios. Fue un roce delicado pero cargado de significado profundo, una promesa silenciosa del deseo reprimido durante tanto tiempo. Sin embargo, al separarnos rápidamente tras ese beso inesperado pero electrizante, entendí lo arriesgado que era este camino hacia lo desconocido. Mis sentimientos por él eran innegables pero también peligrosos. Regresé a casa aquella noche sintiéndome ligera pero abrumada al mismo tiempo. Sabía que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. El eco del beso resonó en mi mente mientras trataba de dormir. ¿Habría alguna forma de continuar esta búsqueda desesperada por conexión sin perderme completamente?
Las festividades continuaron alrededor mío en Valencia mientras yo lidiaba con esta nueva realidad intrincada. Podría seguir adelante sin perder todo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho apenas lograba calmar la tormenta de pensamientos que me asaltaban. La rutina habitual parecía aún más pesada, cada movimiento era un recordatorio de lo que había sucedido. La imagen del padre de mi esposo permanecía grabada en mi mente, sus ojos intensos y esa conexión inesperada que había surgido entre nosotros. Decidí salir a caminar por el barrio, sintiendo la necesidad de respirar aire fresco. Las calles de Valencia estaban llenas de vida. La gente se apresuraba hacia sus trabajos, y los bares comenzaban a abrir sus puertas para recibir a los primeros clientes del día. Me detuve frente a una panadería local, donde el olor a bollería recién horneada me atrajo. Compré un par de pasteles y continué mi paseo. Mientras caminaba por el jardín del Turia, recordé la conversación que tuvimos en la fiesta familiar. Había algo en su voz que resonaba en mí, un eco de mis propias inquietudes y deseos no expresados. Me pregunté si él también pensaría en lo ocurrido. El miedo a ser descubierta me golpeó con fuerza, no solo por mi esposo, sino también por las repercusiones morales de mis acciones. Al regresar a casa, encontré a mi esposo viendo televisión en la sala. Intenté actuar con normalidad mientras servía el desayuno. Hablamos sobre cosas triviales, el clima, los planes para el fin de semana. Sin embargo, había un silencio palpable entre nosotros, una distancia que se había vuelto más evidente desde aquella noche. Después del desayuno, decidí enviar un mensaje al padre de mi esposo. ¿Te gustaría tomar un café esta semana?, escribí con nerviosismo. No pasaron muchos minutos antes de recibir su respuesta. Claro, ¿te parece bien mañana por la tarde? Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo, una mezcla de emoción y temor se apoderó de mí. Al día siguiente llegué al café con una mezcla de ansiedad y anticipación. Elegí una mesa en el rincón más alejado para evitar miradas curiosas. El lugar estaba decorado con azulejos coloridos y tenía un ambiente acogedor que invitaba a las conversaciones íntimas. Pedí un café con leche y esperé. Cuando él llegó, su sonrisa iluminó el espacio mientras se acercaba a mí. Nos saludamos con un gesto tímido antes de sentarnos. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, hablamos sobre nuestras vidas, nuestros intereses y las frustraciones cotidianas que ambos compartíamos. De repente nuestras miradas se encontraron intensamente. En ese instante todo lo demás desapareció, el ruido del café, las risas ajenas y las preocupaciones sobre lo prohibido se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. ¿Por qué es tan difícil encontrar a alguien que te entienda?, preguntó él con sinceridad en su voz. No lo sé, respondí mientras sentía como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, nuestras palmas se rozaron suavemente antes de entrelazarse involuntariamente. El contacto eléctrico me hizo temblar internamente, era como si todas mis inseguridades desaparecieran momentáneamente. Nos besamos, pensé sin poder evitarlo mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. El mundo exterior dejó de existir cuando nuestros labios finalmente se encontraron en un suave roce lleno de vulnerabilidad compartida. El beso fue breve pero intenso, una chispa encendida en medio del caos emocional que estaba viviendo. Nos apartamos rápidamente al darnos cuenta de lo que acabábamos de hacer, mirándonos con sorpresa y miedo al mismo tiempo. Esto es complicado, dijo él mientras trataba de recomponerse. Lo sé, respondí con voz temblorosa. Decidimos terminar nuestra reunión antes de que alguien pudiera notar nuestra conexión inusual o los cambios sutiles en nuestra expresión facial. Caminamos juntos hasta la salida del café sin hablar demasiado, cada paso era una mezcla incómoda entre la felicidad y la culpa. Al llegar a casa esa noche me sentía más confundida que nunca, había encontrado algo especial pero también peligroso en esa relación secreta. Las emociones estaban desbordando dentro de mí, necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido sin poner en riesgo todo lo que había construido hasta ese momento.
A medida que pasaban los días siguientes intenté volver a la rutina habitual, cuidar del hogar y atender las necesidades familiares mientras lidiaba con esta nueva realidad interna tan compleja y desgastante emocionalmente. Sin embargo, cada vez que veía a mi esposo o escuchaba su voz desde otra habitación, recordaba aquel beso prohibido y cómo había cambiado las cosas entre nosotros tres sin darme cuenta completamente. La tensión aumentaba cada día hasta volverse insoportable cuando recibí otro mensaje del padre de mi esposo: ¿podemos vernos nuevamente? Necesito hablar contigo. La ansiedad me invadió mientras leía esas palabras. Sabía que este encuentro podría cambiar todo aún más drásticamente. La noche anterior al encuentro no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del significado detrás del mensaje. ¿Qué quería realmente? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? Cuando finalmente llegó el momento del nuevo encuentro en aquel café familiar donde habíamos compartido tantas risas e historias personales antes del beso inesperado, sentí como cada paso hacia allí era como caminar sobre cristales afilados. El lugar estaba lleno nuevamente, pero esta vez era diferente. Tanto él como yo sabíamos que estábamos cruzando fronteras peligrosas e inciertas sin mirar atrás ni considerar lo que dejaríamos atrás si todo saliera mal. El café tenía un aire familiar, pero la tensión entre nosotros lo transformaba en un lugar desconocido. La luz del sol entraba por las ventanas, creando un ambiente acogedor, pero yo no podía disfrutarlo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Había algo en el silencio compartido que hablaba más que cualquier palabra. Cuando él llegó, su sonrisa parecía más cargada de significado. Me saludó con un gesto ligero, como si ambos supiéramos que este encuentro era diferente. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Pedimos café y algo de repostería local, aunque el sabor de la comida se desvaneció rápidamente ante la intensidad de lo que estábamos a punto de compartir. ¿Cómo has estado?, preguntó él, su voz suave como el murmullo del viento en un día de otoño. Bien, respondí, aunque sabía que eso no era cierto. La rutina diaria me oprimía, y cada día parecía igual al anterior. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero había piedras ocultas bajo la superficie. A medida que hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, la culpa comenzó a asomarse en mi mente. ¿Era correcto lo que estábamos haciendo? ¿Era posible encontrar consuelo en los brazos equivocados? Cada risa compartida se sentía como una traición a mi esposo, quien confiaba en mí sin reservas. En ese momento, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado. La conexión emocional crecía entre nosotros como una planta que busca luz en medio de la sombra. No podía evitarlo, mis sentimientos por él se profundizaban con cada encuentro furtivo. Te he estado pensando mucho, confesó él mientras su mirada se intensificaba. Hay algo especial entre nosotros. Mis mejillas ardían al escuchar esas palabras. Era un alivio y una carga al mismo tiempo. Sabía que no debía dejarme llevar por esa atracción creciente, pero cada vez que estaba cerca de él, todo lo demás desaparecía. Yo también, murmuré sintiendo como el peso de mi realidad se desvanecía momentáneamente. Los minutos se convirtieron en horas mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas y sueños olvidados. Cada palabra pronunciada era un ladrillo más en el muro que nos separaba del mundo exterior y del juicio ajeno. Sin embargo, al mirar por la ventana del café hacia las calles bulliciosas de Valencia, recordé a mi esposo esperando en casa, ajeno a mis pensamientos oscuros y mis deseos prohibidos. La culpa apretaba mi pecho como una serpiente constrictora. Cada respiración era un recordatorio del engaño. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente sintiendo como la realidad me golpeaba con fuerza. Él tomó aire antes de responder: estamos buscando lo que nos falta. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda y una comprensión mutua de nuestra situación. El café seguía lleno de vida a nuestro alrededor, parejas reían y amigos conversaban animadamente mientras nosotros nos sumergíamos en nuestra propia burbuja emocional. Pero ese refugio no podía durar para siempre. Cuando nuestros labios se encontraron por primera vez fue como si el tiempo se detuviera, el mundo exterior desapareció completamente.
Fue un instante robado a la rutina monótona que había definido mi vida durante años. La mezcla de deseo y desesperación nos llevó a ese momento desenfrenado donde todo lo demás dejó de importar. Me separé rápidamente tras ese beso inesperado, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. Esto no puede seguir así, susurré casi sin quererlo. Él asintió lentamente mientras su expresión mostraba tanto deseo como preocupación. Lo sé, dijo con pesar. A medida que abandonábamos el café aquel día, sentí como nuestra conexión había crecido aún más fuerte, sin embargo, también sabía que habíamos cruzado un límite peligroso e irreversible. La semana siguiente pasó lentamente mientras intentaba volver a la normalidad en casa. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, todo giraba en torno a los mismos temas triviales, trabajo, planes para el fin de semana y las tareas del hogar. Pero cada vez que miraba su rostro amable y confiado me invadía una sensación abrumadora de culpa. Finalmente llegó el momento del siguiente encuentro programado con él. Esta vez decidimos vernos en uno de los bares emblemáticos cerca del centro histórico donde las luces parpadeaban alegremente entre risas y música animada. El ambiente era vibrante y lleno de colorido local, las fallas estaban cerca y todos parecían emocionados por los preparativos festivos. Al llegar al bar me sentí nerviosa pero emocionada al mismo tiempo, había algo liberador al escapar juntos así aunque fuera solo por unas horas. Él ya estaba allí esperando cuando entré, su mirada iluminó todo el lugar para mí mientras me acercaba lentamente a su mesa apartada en una esquina oscura del bar. Te extrañé, dijo apenas me vio acercarme, sus ojos brillaban con emoción contenida mientras tomaba mi mano suavemente sobre la mesa cubierta con servilletas arrugadas y vasos vacíos. Yo también, respondí sinceramente mientras trataba de ocultar mis verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa forzada. Pasamos horas hablando entre risas nerviosas y miradas furtivas llenas de complicidad hasta que llegó ese momento tenso donde ambos supimos que teníamos que decidir qué hacer después, continuar este juego o enfrentarnos a las consecuencias inevitables si alguien llegara a enterarse. La música sonaba más fuerte ahora, gente bailando animadamente alrededor nuestro mientras yo trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío. ¿Qué quería realmente? ¿Estar atrapada entre dos mundos tan diferentes? Cuando finalmente decidimos salir del bar para tomar aire fresco afuera bajo las estrellas titilantes sobre Valencia sentí como la presión aumentaba nuevamente entre nosotros. Un vecino conocido pasó junto a nosotros justo cuando nuestras manos se entrelazaron nuevamente buscando consuelo mutuo ante esta situación tan complicada. Su mirada inquisitiva hizo eco dentro mío como un tambor ensordecedor recordándome cuán frágil era nuestra situación actual. No podemos seguir así, dije finalmente tras esa breve interacción incómoda sintiendo como cada palabra pesaba más ahora. Él asintió lentamente antes de decir, tienes razón. Necesitamos pensar bien qué haremos. Las luces brillantes del bar comenzaron a desvanecerse tras mí cuando decidí dejarlo ir esa noche sin saber realmente qué significaría eso para ambos. El aire en el café era denso, cargado de la fragancia del café recién hecho y de las conversaciones susurradas a mi alrededor. Aquella mañana me senté en una esquina, observando a la gente pasar. La rutina de mis días había cambiado sutilmente desde que comencé a ver al padre de mi esposo. La conexión que habíamos forjado se sentía más intensa con cada encuentro. Él llegó puntual, con una sonrisa que iluminó su rostro maduro. Me saludó con un gesto discreto como si estuviéramos en un mundo aparte, lejos de las miradas curiosas. Nos acomodamos en una mesa pequeña, donde las sombras de los árboles cercanos nos ofrecían algo de privacidad. Comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida?, me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa, pero no dudé en compartir mis pensamientos. Hablé sobre mis sueños olvidados y las pasiones que había dejado atrás por el camino del matrimonio y la familia. Él escuchaba atentamente asintiendo con comprensión. Siempre he querido viajar, confesé. Ver el mundo más allá de Valencia. Sus ojos brillaron al escuchar mis palabras. Compartió sus propias aspiraciones y recuerdos de juventud, momentos en los que también soñaba sin límites. A medida que hablábamos, la conexión emocional entre nosotros se volvía palpable.
Era como si cada palabra tejiera un hilo invisible que nos unía más y más. La culpa comenzaba a desvanecerse ante la intensidad de esos momentos compartidos. La tarde avanzaba y decidimos dar un paseo por el centro histórico. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían flores frescas y tapas a los turistas despreocupados. Al llegar a una plaza, él tomó mi mano sin pensarlo 2 veces. El gesto fue espontáneo y cálido, como si hubiéramos estado juntos durante años. «¿Te gustaría ver el mar?», sugirió con una sonrisa traviesa. Acepté sin pensarlo, el mar era uno de mis lugares favoritos desde siempre. Caminamos juntos hacia la playa mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Al llegar al malecón, nos sentamos en un banco frente al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y nuestros deseos futuros. En ese momento todo parecía posible, incluso olvidé por completo la existencia de mi esposo. «Es raro sentirme tan conectado contigo», dijo él mientras miraba hacia el horizonte. Su voz tenía un tono sincero que me hizo sonreír. «Lo mismo siento», respondí mientras lo miraba a los ojos. Fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron con naturalidad. En ese instante comprendí que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo incorrecto, sin embargo, no podía evitarlo. La noche cayó rápidamente sobre nosotros y decidimos regresar antes de que alguien pudiera notar nuestra ausencia prolongada. Mientras caminábamos juntos hacia su coche estacionado cerca del bar donde habíamos comenzado nuestra aventura aquel día, sentí una mezcla de emoción y miedo por lo que estaba sucediendo entre nosotros. A medida que él condujo hacia su casa, las luces parpadeantes de Valencia se deslizaban por las ventanas como recuerdos fugaces de una vida anterior que ahora parecía lejana e irrelevante. Al llegar a su hogar, entramos sin prisa, la puerta se cerró tras nosotros con un clic sutil que resonó como un eco en mi mente. La intimidad del lugar era abrumadora, los recuerdos familiares estaban presentes en cada rincón, fotografías colgadas en las paredes y muebles elegantes pero acogedores me rodeaban mientras él me guiaba hacia el salón. «¿Quieres algo para beber?», preguntó mientras se dirigía hacia la cocina. «No es necesario», respondí con voz suave mientras observaba cómo se movía con confianza por su hogar. En ese instante comprendí cuán lejos habíamos llegado desde nuestro primer encuentro casual en aquel jardín familiar lleno de risas y conversaciones superficiales. La atmósfera era diferente ahora, había una tensión palpable entre nosotros que crecía con cada segundo que pasábamos juntos. Cuando regresó con 2 copas de vino tinto en mano, nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había algo innegable en esa conexión emocional que no podía ignorar más tiempo. Pasamos horas hablando sobre nuestros sueños perdidos hasta que el tiempo pareció detenerse por completo. La distancia física entre nosotros desapareció cuando él se acercó lentamente hasta mí, nuestras manos se encontraron nuevamente antes de ser envueltas por una ola repentina de deseo compartido. Pasamos la noche juntos sintiendo esa conexión indescriptible que no había imaginado encontrar jamás fuera del matrimonio convencional en el cual había estado atrapada durante tanto tiempo. En medio del silencio cómplice del hogar familiar donde todo comenzó a cambiar para mí, entendí lo frágil y hermoso que podía ser este momento prohibido. Al amanecer siguiente desperté sola, él ya no estaba a mi lado. El sol iluminaba suavemente la habitación mientras yo trataba de procesar lo ocurrido durante esas horas mágicas, pero complicadas entre nosotros dos. ¿Qué significaría esto para ambos? Mientras me vestía rápidamente para evitar ser descubierta por cualquier miembro del hogar familiar, mi esposo incluido, sentí un nudo creciente en el estómago al pensar qué pasaría si alguien llegara a enterarse sobre nuestra relación secreta. Salí sigilosamente antes de darme cuenta plenamente del impacto emocional profundo generado por esa noche compartida. Ahora éramos más cercanos pero también más vulnerables ante las consecuencias posibles. Mientras intentaba calmar la agitación en mi interior, el mensaje de mi esposo resonaba en mi mente. «¿Dónde estás?», era un simple texto pero cargado de preguntas y sospechas. La ansiedad se apoderó de mí. No podía ignorar su inquietud, y la posibilidad de ser descubierta me llenaba de pavor. Mis encuentros con el padre de mi esposo se habían vuelto un refugio, una escapatoria a la monotonía de mi vida.
Pero ahora esa escapatoria parecía un laberinto del cual no podía salir sin que alguien resultara herido. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero también complicada. En cada mirada compartida, en cada conversación profunda en aquel café del barrio donde solíamos encontrarnos, había una chispa que iluminaba mis días grises. Sin embargo, el peso del secreto empezaba a ser insoportable. Durante las últimas semanas, había notado que una amiga cercana comenzaba a sospechar de mis cambios de actitud. Su mirada inquisitiva y las preguntas sutiles me hacían sentir como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado. ¿Estás bien? Te veo diferente, me había dicho en una ocasión mientras tomábamos un café en una terraza del centro. Intenté disimularlo con una sonrisa forzada. Solo estoy ocupada con el trabajo, respondí, sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. La verdad es que mi mente estaba llena de pensamientos sobre él, sobre nosotros. Cada vez que nos veíamos me sentía más viva y comprendida. Pero esa misma conexión era lo que más me asustaba, me preguntaba si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto. Una tarde, mientras paseaba por las calles adoquinadas de Valencia, decidí dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Las luces del mercado central brillaban intensamente mientras la gente se movía a mi alrededor, ajena a mis tormentos internos. La tradición y la cultura vibraban en el aire, las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a prepararse para sus festividades coloridas. El bullicio me distraía momentáneamente de mis preocupaciones, pero no por mucho tiempo. Al llegar al parque cercano a casa, vi cómo los niños jugaban felices mientras sus padres los observaban con sonrisas en sus rostros. Un nudo se formó en mi garganta al pensar en mi propia familia. ¿Qué pasaría si decidía continuar con esta relación secreta? ¿Podría seguir siendo la esposa y madre que todos esperaban? El sonido del teléfono rompió mis pensamientos profundos. Era otro mensaje de mi esposo preguntando por mí. Su tono era diferente esta vez. Había preocupación palpable detrás de esas palabras sencillas. ¿Todo bien? Te extraño. Esa frase resonó como un eco en mi mente. Decidí responderle con algo breve para calmar sus inquietudes. Sí, estoy bien. Solo he estado ocupada. Pero incluso mientras escribía eso, sabía que no era del todo cierto. Al llegar a casa esa noche el ambiente se sentía tenso. El silencio entre nosotros era abrumador. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro, sabía que había algo más detrás de su preocupación habitual. ¿Por qué no has estado tan presente últimamente?, preguntó sin rodeos. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras pensaba rápidamente cómo responder sin revelar nada sobre lo que realmente estaba pasando. Solo he tenido mucho trabajo, logré articular finalmente. Él asintió lentamente, pero su mirada decía otra cosa, había desconfianza allí. No podía soportar esa presión constante entre nosotros y sentí cómo las dudas comenzaban a carcomer nuestra relación aún más profundamente. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos de los momentos compartidos con su padre inundaron mis pensamientos como un torrente incontrolable. Recordé nuestras conversaciones profundas sobre la vida y nuestros sueños perdidos. Recordé cómo nos besamos cuando compartimos nuestras vulnerabilidades más profundas. A medida que avanzaban los días, la ansiedad crecía junto con la presión por mantener todo en secreto. La idea de perderlo todo, mi matrimonio y esa nueva conexión, me mantenía despierta por las noches. Una tarde decidí buscar consuelo nuevamente con él, necesitaba hablar sobre lo que estaba sintiendo antes de tomar decisiones irrevocables. Así que acordamos vernos en un pequeño bar escondido cerca del puerto donde solían servir tapas deliciosas y vino local. Al llegar allí, su sonrisa cálida al verme alivió momentáneamente mis miedos internos, pero también trajo consigo una oleada de culpa al recordar quién era realmente él para mí y para mi familia. Te he echado mucho de menos, dijo mientras tomábamos asiento juntos en una mesa apartada. Yo también, respondí sinceramente mientras miraba sus ojos llenos de comprensión y complicidad. Pero antes de poder sumergirme completamente en nuestra conversación habitual sobre sueños e ilusiones perdidas, sentí una punzada aguda al recordar lo que estaba arriesgando, si alguien nos viera juntos aquí. La idea me aterrorizó tanto como me excitó.
Mientras hablábamos sobre nuestras vidas, él compartiendo historias sobre su juventud, y yo hablando superficialmente sobre mis rutinas diarias, noté como un grupo pequeño se acercaba a nuestra mesa riendo animadamente después de haber disfrutado unas copas más allá de lo recomendable. De repente escuché murmullos familiares entre ellos, ¿no es ese? Mi corazón se detuvo al darme cuenta que uno de ellos era un vecino cercano, alguien cuyo juicio nunca querría enfrentar si llegara a enterarse acerca de nuestra relación secreta. El tiempo pareció detenerse mientras intercambiamos miradas nerviosas antes de intentar actuar natural ante aquellos intrusos despreocupados por lo que podría estar sucediendo entre nosotros dos. La risa continuó resonando alrededor nuestro mientras intentábamos mantener las apariencias intactas hasta que finalmente lograron alejarse hacia otra parte del bar sin notar nada extraño entre nosotros, o eso creímos. Pero ya nada sería igual después de ese instante fugaz lleno tanto riesgo como deseo oculto entre dos mundos completamente diferentes, el mío como esposa dedicada frente al suyo como amante prohibido. Volvimos a casa esa noche sintiéndonos extraños entre nosotros, cada palabra parecía cargada con significados ocultos e intenciones poco claras tras aquella breve intersección social inesperada. Mientras trataba desesperadamente encontrar respuestas dentro mío ante este mar turbulento llamado amor prohibido. La plaza estaba llena de vida, el bullicio de las celebraciones resonaba en el aire. Las luces de colores brillaban intensamente y los aromas de la comida típica se mezclaban con el sonido de risas y música. En medio de todo esto me encontré con el padre de mi esposo. Su mirada me hizo sentir un torrente de emociones que no podía ignorar. Nos encontramos en un rincón apartado, justo al lado de una fuente que chisporroteaba alegremente. El ambiente festivo contrastaba con la tensión palpable entre nosotros. Había algo en su forma de mirarme que hacía que mis pensamientos se dispersaran. La conexión que habíamos forjado en secreto parecía intensificarse en ese instante. ¿Cómo has estado?, preguntó su voz apenas audible sobre el ruido del festival. Bien, respondí, tratando de sonar despreocupada mientras mi corazón latía con fuerza. Sabía que cada palabra contada debía ser medida, el peso del secreto que compartíamos era abrumador. Mientras hablábamos, noté a un vecino acercándose. Su mirada curiosa se posó sobre nosotros antes de alejarse rápidamente, como si hubiera captado algo inusual en nuestra interacción. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las posibles consecuencias si alguien decidía comentar lo que había visto. Deberíamos ser más cuidadosos, murmuré, sintiendo como la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. Lo sé, dijo él con un tono grave. Pero no puedo evitarlo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La atracción era innegable, pero el riesgo aumentaba cada día. Continuamos conversando sobre trivialidades mientras manteníamos una distancia prudente entre nosotros, pero la tensión era palpable. Algo dentro mío deseaba romper esa barrera invisible y dejarme llevar por lo que sentía, pero la realidad siempre regresaba para recordarme las implicaciones de nuestras acciones. En ese momento vi al vecino regresar, esta vez acompañado por otra persona. El murmullo comenzó a crecer entre ellos mientras intercambiaban miradas furtivas hacia nosotros. Mi corazón se aceleró, sabía que no podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo del que no podría escapar. Debemos irnos, le dije rápidamente, casi sin aliento. Él asintió y juntos nos alejamos del bullicio festivo hacia una calle más tranquila. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de calmarme. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía, me sentía expuesta y vulnerable. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él al detenerse frente a un café cerrado por la festividad nocturna. No lo sé, respondí sinceramente. No puedo seguir así. La presión del secreto estaba afectando mi vida diaria más de lo que había imaginado. Las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales con mi esposo se volvían cada vez más difíciles de soportar. Quizás deberíamos hablarlo con más claridad, sugirió él cautelosamente como si temiera la respuesta. Asentí lentamente, sabía que era necesario abordar nuestra situación antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa conversación también traería consigo decisiones difíciles y consecuencias inevitables.
Mientras caminábamos por las calles vacías iluminadas por faroles antiguos, recordé los momentos felices compartidos con mi esposo y cómo todo había cambiado desde el inicio de esta relación secreta. El peso del dilema emocional se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. Llegamos a una pequeña plaza donde solían celebrarse eventos culturales locales, ahora estaba desierta y silenciosa. Decidimos sentarnos en un banco para reflexionar sobre nuestro futuro juntos o separados. Lo que siento por ti es real, confesó él después de unos momentos llenos de silencio incómodo. Pero no quiero arruinar tu vida. Las palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía cuán cierto era eso. La idea de perderlo me llenaba de miedo, pero también estaba aterrorizada por lo que significaría seguir adelante sin cambiar nada en mi vida actual. No quiero perderte tampoco, respondí finalmente sintiendo lágrimas asomarse a mis ojos ante la confusión emocional abrumadora en la que me encontraba atrapada. En ese instante crucial, escuché risas a lo lejos, varios grupos volvían a casa después del festival y sus voces llenaban la noche oscura como un recordatorio constante del mundo exterior ajeno a nuestras luchas internas. De repente vi al vecino aparecer nuevamente entre las sombras, esta vez no estaba solo. Parecía haber reunido a algunos amigos para compartir su descubrimiento reciente, dos figuras familiares conversando solas en una plaza vacía durante una celebración local no pasaban desapercibidas para quienes conocían nuestros rostros. El miedo invadió mis pensamientos cuando comprendí las implicaciones. Si alguien decidía hablar sobre lo visto esa noche sería el final para nosotros dos y podría arruinar mi matrimonio para siempre. Debo irme, dije abruptamente mientras me levantaba del banco sin mirar atrás hacia él ni hacia los recién llegados al lugar. Corrí hacia casa sin mirar atrás, cada paso resonaba como un latido desesperado dentro mío mientras me preguntaba qué pasaría si realmente habían visto algo comprometedora entre nosotros dos esa noche festiva. El aire fresco de la noche se sentía pesado mientras corría hacia casa. Cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis decisiones. La celebración que había comenzado con risas y luces ahora se había convertido en una pesadilla que amenazaba con desmoronar todo lo que conocía. La imagen del padre de mi esposo se mantenía viva en mi mente, su mirada intensa y preocupada, como si supiera lo que había en juego. Al llegar a casa, la luz del salón estaba encendida. Mi esposo me esperaba con una expresión que no podía descifrar. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz contenía un tono de preocupación que me hizo sentir aún más culpable. No podía mirarlo a los ojos, así que opté por desviar la mirada hacia el suelo. Estuve dando un paseo, respondí, intentando que mis palabras sonaran naturales. Pero sabía que no era suficiente. Él no era tonto, algo había cambiado en mí, y lo sabía. ¿Un paseo? A esta hora y después de todo lo que ha pasado hoy, replicó, cruzando los brazos sobre su pecho. Su postura defensiva solo aumentó mi ansiedad. Tú no eres la misma desde hace semanas. La conversación se tornó incómoda rápidamente, y cada palabra parecía una acusación disfrazada. He estado pensando en muchas cosas, murmuré, buscando una salida a esa situación tan tensa. ¿Qué cosas?, insistió, acercándose un poco más. Su mirada penetrante buscaba respuestas que yo no estaba lista para ofrecer. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo insalvable. En ese momento deseé poder confesarle mis sentimientos encontrados y la conexión inesperada con su padre, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. Finalmente decidí cambiar de tema para evitar un enfrentamiento directo. ¿Te gustaría ver una película juntos?, propuse con voz temblorosa. Él suspiró profundamente y asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo seria. Mientras nos acomodábamos en el sofá, me sentí atrapada entre dos mundos, el hogar familiar que había construido y el deseo prohibido que me consumía por dentro. La película comenzó a reproducirse en la pantalla, pero mis pensamientos estaban lejos de las escenas románticas del filme. En lugar de eso, recordé cada instante compartido con el padre de mi esposo, nuestras conversaciones profundas sobre la vida y los sueños olvidados, esos momentos fugaces donde nuestras manos se rozaban accidentalmente. A medida que avanzaba la trama de la película, mis pensamientos se desbordaban como un río descontrolado. La risa de los personajes resonaba vacía en mis oídos,
Solo podía pensar en cómo iba a enfrentar las consecuencias de mis decisiones pasadas. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejar mi mente. Las terrazas estaban llenas de gente disfrutando del cálido sol matutino mientras saboreaban cafés humeantes y dulces típicos locales. Las fallas estaban cerca y el ambiente festivo impregnaba cada rincón. Mientras paseaba por la plaza del ayuntamiento, vi a una amiga cercana sentada en uno de los bancos disfrutando de un helado. Me acerqué a ella con una sonrisa forzada, necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. Hola, ¿cómo estás? Saludé tratando de ocultar mi inquietud detrás de un tono alegre. Bien, ¿y tú? Te he notado rara últimamente, respondió ella con una mirada inquisitiva. Solo he estado ocupada, mentí mientras tomaba asiento junto a ella. No es solo eso, insistió ella sin dejarme escapar tan fácilmente. Hay algo más. La presión aumentó dentro mío al escuchar esas palabras, sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba pasando sin arriesgarme a perderlo todo. Es complicado, finalmente confesé tras un momento silencioso lleno de tensión. Cuéntame, dijo ella suavemente mientras tomaba su helado nuevamente entre sus manos. Con cada palabra que salía de mi boca sobre mis sentimientos por el padre de mi esposo y la conexión innegable entre nosotros dos, sentí como la culpa iba creciendo dentro mío como una bola pesada atada a mis pies. Ella escuchó atentamente sin juzgarme, por primera vez sentí alivio al poder compartir ese secreto tan oscuro. Después de contarle todo, ella se quedó pensativa unos segundos antes de hablar. Eso es muy complicado, ¿has pensado en lo que podrías perder? No puedo dejarlo ir, respondí casi instantáneamente sin pensar realmente en las repercusiones futuras. Piensa bien antes de actuar, sugirió ella con seriedad mientras miraba directamente a mis ojos. Esa advertencia resonó dentro mío como un eco persistente, sabía que tenía razón pero también comprendía lo difícil que sería alejarme del padre de mi esposo después de haber experimentado esa conexión tan intensa. Al regresar a casa esa tarde encontré al padre esperando frente al portal como si hubiera sentido mi angustia desde lejos. Su presencia era reconfortante pero también aterradora, sabía lo delicado que era ese momento entre nosotros dos ahora más que nunca. Necesitamos hablar, dijo él sin rodeos mientras entrábamos juntos al vestíbulo oscuro del edificio donde vivíamos todos juntos. Sí, creo que sí, respondí sintiendo como el corazón latía desbocado ante la inminente conversación sobre nuestro futuro incierto. Se detuvo frente a mí con una expresión seria pero llena de empatía. Me preocupa nuestra situación, creo que deberíamos tomar un tiempo para reflexionar. Mis esperanzas parecieron desvanecerse ante esas palabras. El tiempo era precisamente lo último que necesitábamos ahora mismo cuando todo parecía estar colapsando alrededor nuestro debido al peso del secreto compartido y las expectativas sociales impuestas por nuestra familia. No quiero perderte, murmuré casi suplicante mientras buscaba sus ojos para encontrar algún rayo de esperanza entre tanta confusión emocional acumulada durante semanas enteras. Él suspiró profundamente antes de dar un paso atrás. No es solo cuestión mía, debemos ser responsables. Con esas palabras resonando en mi mente como campanas funerarias para nuestra relación secreta recién nacida, sentí como todo comenzaba a desmoronarse nuevamente ante mí mientras consideraba qué camino tomarían nuestras vidas después del tiempo solicitado para reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas. El aire en la plaza se sentía denso, como si las palabras no dichas flotaran entre nosotros. La celebración de las fallas estaba en pleno apogeo, pero yo no podía concentrarme en los fuegos artificiales ni en la música que resonaba a mi alrededor. La mirada de mi esposo, llena de preocupación y desconfianza, me atravesaba como una lanza. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. ¿Por qué has estado tan distante?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de tristeza y enojo. Me quedé en silencio con el corazón latiendo desbocado. La culpa se apoderaba de mí, pero sabía que no podía seguir ocultando lo que había sucedido. ¿Hay alguien más?, insistió, su tono se tornó más demandante. Miré hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada. La plaza estaba llena de gente disfrutando del ambiente festivo, ajenos a mi tormento interno. No es lo que piensas, logré murmurar al fin, aunque sabía que mis palabras no eran suficientes para calmar sus temores.
El eco de mis propias mentiras resonaba en mi mente. La verdad era que había encontrado algo en el padre de mi esposo que me hacía sentir viva nuevamente. La conexión emocional que había desarrollado con él era intensa y real. Pero ahora esa conexión se convertía en un peso insoportable. Mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarle la situación sin romperlo por completo, recordé la conversación con mi amiga días atrás. Ella había pasado por algo similar y me ofreció su apoyo incondicional. A veces es mejor ser honesta, me había dicho. No puedes vivir con este secreto para siempre. Aquel consejo resonaba profundamente en mí. Con un esfuerzo monumental, decidí dar un paso adelante y ser honesta con él. He estado confundida, empecé a decirle intentando encontrar la forma correcta de expresar mis sentimientos sin causar más dolor del necesario. Confundida sobre qué exactamente, interrumpió él, su tono se tornó más agudo mientras sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Sobre nosotros, sobre lo que siento, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. El silencio se instaló entre nosotros mientras las luces brillantes y los sonidos festivos continuaban a nuestro alrededor. En ese momento comprendí que cualquier respuesta sería transformadora, ya nada sería igual después de esta conversación. Él respiró hondo antes de hablar nuevamente. ¿Es por eso que te has alejado? ¿Por eso has cambiado tanto? Su voz temblaba ligeramente. No sé cómo explicar lo que ha pasado. Lo siento, dije con sinceridad mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con caer. El padre de mi esposo había sido una chispa en medio del apagón emocional que vivía desde hacía años. Pero ahora esa chispa parecía convertirse en un incendio incontrolable, uno al cual me estaba arriesgando a perder todo lo que había construido hasta ahora. Debo saberlo todo, exigió él al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. La presión del momento era abrumadora, sabía que cada palabra podría cambiar nuestras vidas para siempre. He estado viéndolo, hemos compartido cosas, momentos, confesé finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más sobre la carga pesada que llevaba sobre mis hombros. Su rostro palideció al escucharme, los colores del festival parecían desvanecerse ante sus ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Estás diciendo que? No quería herirte, respondí rápidamente, deseando poder retractarme antes de haber pronunciado esas palabras fatídicas. Pero ya era demasiado tarde, los murmullos a nuestro alrededor comenzaron a intensificarse mientras algunas miradas curiosas se volvían hacia nosotros. En ese instante comprendí el verdadero peso del secreto revelado. No solo afectaría nuestra relación matrimonial sino también nuestras familias y amistades cercanas. La confusión reinaba entre mis pensamientos mientras sentía como el ambiente festivo se tornaba opresivo e irreal. Era como si todo estuviera sucediendo muy rápido y yo fuera incapaz de detenerlo o cambiar su curso. Necesito tiempo para pensar, dijo él finalmente antes de dar un paso atrás como si quisiera escapar del dolor inmediato causado por mis revelaciones. Lo vi alejarse lentamente entre la multitud mientras mi corazón caía al suelo junto con su figura desvanecida entre las luces brillantes y los rostros sonrientes ajenos a nuestro drama personal. El ruido del festival se convirtió en un murmullo distante mientras una sensación abrumadora de soledad me invadía por completo. No sabía si había tomado la decisión correcta al ser honesta o si simplemente había sellado nuestro destino para siempre. Las dudas comenzaron a asaltarme, ¿habría alguna posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente habíamos cruzado una línea irreversible? Al mirar hacia el horizonte iluminado por los fuegos artificiales comenzando a estallar sobre Valencia, entendí que nada volvería a ser igual, nuestra vida juntos nunca sería la misma después de esta noche reveladora. Mientras caminaba sola hacia casa entre las sombras proyectadas por las luces festivas aún brillantes pero vacías a mi alrededor, sentí una nueva realidad golpeando fuerte contra mí. Tendría que enfrentar las consecuencias no solo ante él sino también ante mí misma y todas mis decisiones pasadas. Al llegar al umbral de nuestra casa, me detuve un momento antes de abrir la puerta. Sabía que cualquier cosa podría suceder dentro y no tenía idea si estaría preparada para recibirlo todo. El sonido familiar del timbre rompió el silencio tenso justo cuando iba a entrar.
Era un recordatorio abrupto e inesperado del mundo exterior llamando a mi puerta justo cuando creía haber cerrado todas las entradas posibles hacia mi propia vida emocional desmoronada.